Y vamos a hablar ahora de un caso en el que una mujer de Alicante ha conseguido cancelar su deuda de 86.000 euros gracias a la ley de segunda oportunidad. Tenemos con nosotros a Toni Galve, director jurídico de Repara tu Deuda, y que ha llevado este caso. Toni, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por Bueno, dejarme estar aquí. gracias a ti por atendernos, como siempre. ¿Cómo ha sido este caso? Cuéntanos, el de esta mujer de Alicante que ha conseguido reducir o que le perdonen esta deuda de 86.000 euros. Estamos ante el caso de una persona que, como bien dices, ha visto que le han cancelado 86.000 euros aproximadamente. Era el caso de una persona que se dedicaba a la corredoría de seguros y a raíz de un divorcio complicado cayó en depresión. A raíz de esta depresión y los gastos de tratamiento que conlleva y de reorganizarse su vida, de trabajar menos y un largo etcétera, cayó en un sobreendeudamiento paulatino. Este sobreendeudamiento no le permitió al final llegar a sus pagos más básicos. Entonces decidió cogerse la ley de la segunda oportunidad y solucionar su problema de insolvencia. ¿Es necesario, Toni, tener algún antecedente médico, como en este caso, para poder acogerse a esta ley? ¿O no tiene por qué? No es necesario padecer una enfermedad de ningún tipo y hay tres grandes requisitos para acogerse con éxito a la ley de la segunda oportunidad. El primero de todos es demostrar ante la justicia que no es que no queramos pagar nuestras deudas, es que no podemos pagarlas. A eso se le llama ser deudor de buena fe. En segundo lugar, que nuestras deudas no superen los 5 millones de euros. Y por último, no haber cometido delitos socioeconómicos los 10 años anteriores a la acogida de esta ley de la segunda oportunidad. Estamos hablando, por ejemplo, de un probatorio, una estafa, una falsedad documental, por ejemplo. ¿Cómo funciona? Me imagino que primero, una vez se inicia el proceso judicial, luego se demuestra pues esa parte, cómo ha sido la evolución para que no se pueda llegar a pagar esta deuda, y a partir de ahí se pide que entre esta ley, o cómo funciona exactamente para quien tenga la necesidad. Exacto. Al final es un procedimiento judicial que se hace un estudio previo y se presenta una demanda ante los juzgados en el que se detalla, entre otros extremos, la situación de insolvencia de esa persona que decide acogerse a este mecanismo legal, el por qué estamos aquí y cómo hemos llegado a esta situación. Entonces, al final, tras unos pasos muy tasados, el juez o jueza analiza por la veracidad de esta situación y que se cumplan los requisitos para llegar al final, o al objetivo, mejor dicho, que es que nos cancelen las deudas. Es una ley que tiene su origen en Estados Unidos y llama la atención a mí particularmente que se acogieron figuras allí como Walt Disney o Steve Jobs, que a todos los conocemos. ¿Hay casos así de rostros conocidos que se han acogido a esta ley también aquí en nuestro país, en España? Sí, es un mecanismo legal de origen norteamericano y, bueno, allí ya hace muchos años que se lleva. Walt Disney, Steve Jobs, también el propio Donald Trump se acogió alguna vez. Y aquí en España no tenemos ninguna celebridad que se conozca, obviamente, que se conozca, que se haya acogido, pero cualquier persona puede acogerse a este mecanismo legal si cumple los requisitos que hemos comentado antes y independientemente de sus circunstancias. Vemos que hay personas que por ejemplo, trabajaban por cuenta ajena, son asalariados y de repente se quedaron sin trabajo, por ejemplo, a raíz del COVID-19. Esta persona podría acogerse. También un ejemplo muy recurrente es esa persona que inició un negocio y salió mal y se quedó con deuda a nivel personal, también podría acogerse. El abanico de personas, independientemente de que sean celebridades o no, es muy amplio y si cumplimos los requisitos, en definitiva, podemos acogernos a la ley de la segunda oportunidad. Y es una ley que además allí en Estados Unidos tenía ya 100 años de historia, pero que en España se ha incorporado, si no me equivoco, en 2015. La pregunta es, ¿por qué tan tarde? Es una pregunta que nos hacemos todos, el por qué tan tarde, ¿no? También tiene que ver con la visión europea del penalizar el fracaso. Al final, la ley de la segunda oportunidad lo que quiere brindar, y su propio nombre indica, es de una segunda oportunidad de aquel que necesita volver a empezar, necesita un desahogo económico, quitarse sus deudas para volver a operar en el mercado económico. Desde 2015
que inició esta ley de la segunda oportunidad, con sus diferentes cambios que ha habido en el tiempo, hemos visto que cada vez hay un mayor conocimiento por parte de la sociedad de esta ley y de sus beneficios, ¿no? Nosotros desde nuestro despacho Repara tu Deuda no solo queremos ayudar a estas personas a que consigan esta segunda oportunidad, sino el promover y dar a conocer esta ley y sus bondades. Y el nombre, Ley de Segunda Oportunidad, puede ser muy amplio, pero ¿solo tiene que ver con deudas económicas o hay otro tipo de casos ajenos a lo económico que también se pueden solventar con esta Ley de Segunda Oportunidad? Sí, es una buena pregunta. Se trata de un procedimiento de índole en puridad económico, ¿no? Es decir, se trata de ayudar a las personas que cumplan los requisitos a solucionar su problema de insolvencia. Estamos ante un problema económico, podríamos decir. La mayoría de las deudas que una persona de forma recurrente puede llegar a tener, deudas de préstamos bancarios, de indemnizaciones, etcétera, se ven canceladas. Es decir, es una ley que funciona. Hay ciertas deudas que no pueden cancelarse, por ejemplo, por pensiones de alimentos o, por ejemplo, por multas que provienen de un delito. Esto no puede cancelarse, pero la mayoría se cancelan y eso es lo que le da a esta ley un resultado, es decir, funciona. Bueno, pues la ley que va mejorando, aunque hemos dicho que tarde, en 2015, pero va mejorando para solventar la situación de quien lo necesita. Toni Galve, director jurídico de Repara tu Deuda, muchísimas gracias por atendernos y contarnos sobre todo el caso de esta alicantina. Muchas gracias a vosotros.